Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mejor dicho, ya buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Bueno, para comenzar nuestra clase el día de hoy, jueves, por pedido especial, creo que el martes tenían alguna otra actividad. Les digo que estuve contestando todos los correos que me estuvieron enviando con sus respectivos trabajos. Quiero saber si es que a todos les llegó la contestación o se me, o se me pasó a alguien. A mí me llegó la respuesta, profe. Perfecto. Bueno, el día de hoy lo que vamos a estar viendo, le voy a estar mostrando un poco un caso ya de una tesis con ciertas falencias, como para que podamos ir viendo, porque tuve en algunas consultas con respecto a lo que son la parte de objetivo general, objetivo específico. Después estamos viendo lo que es la parte de introducción, resumen ejecutivo, localización de la empresa, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces me gustaría verlo ahora en la clase de hoy. Y como les digo, cualquier consulta me pueden interrumpir sin problema alguno. Les comparto mi pantalla. Me avisan cuando ven mi pantalla, por favor. Ahí creo. Ahí ven la pantalla, chicos. No, profe, todavía no. Bueno, un segundito que mi nodo está un poco lento. Ahí sí, profe. Perfecto, gracias. Bueno, este es el caso de una empresa que se dedica a la producción de pañales ecológicos, ¿verdad? En nuestro primer punto, lo que tenemos es cuando nos dicen bienes o servicios que se producirán, capacidad de instalación y capacidad de la demanda. Acá estamos viendo lo que tienen que comentar, o mejor dicho, hacer entender es a qué se dedica la empresa, qué va a comercializar la empresa, como así también de posibles beneficios que estarían ofreciendo a la sociedad, como también en qué mercado, en qué segmento del mercado ustedes estarían atacando. Esta parte es importante que ustedes también ya puedan diferenciar si es que estarían atacando. Nosotros tenemos un mercado completo. Ese mercado nosotros podemos dividir. Esa división del mercado nosotros lo llamamos segmentación. Pero también nosotros podemos volver a partir otra vez esa segmentación. Esa actividad de partir una segmentación lo llamamos también como nicho de mercado. Por darle un ejemplo, nosotros nos dedicamos a lo que es la parte de calzado.
como el mercado de calzado es bastante amplio, ya tenemos ya calzados deportivos para damas, caballeros, niños. También nosotros podemos atacar por segmentos, ya sea mercados para caballeros, es decir, calzados para caballeros y calzados para damas. Como también podemos atacar un nicho de ese segmento, ¿no? Más chico, que podría ser, por ejemplo, la parte de lo que hace referencia a calzado para criaturas. Eso también es importante que se logre ya tratar de transmitir en lo que hace referencia ya a la esencia de la empresa, como para saber en dónde estaría abarcando. Continuando un poco, tenemos también, ustedes pueden poner también, si es que están dentro de un, ya sea mercado de Luque, mercado de Alto Paraná, Ciudad del Este, Asunción, etcétera. Ustedes pueden colocar también la cantidad de personas que habitan, ya sea en Asunción, en Luque, en Alto Paraná, en el mercado en el que ustedes van a estar atacando, como para hacer un promedio de cuáles serían sus potenciales clientes. En cuanto a cantidad estamos hablando, a cantidad poblacional. Después tenemos lo que es la localización, a qué hace referencia. Hace en detallar en dónde estaría ubicado nuestra empresa. Si es posible, también se deben poner algunos puntos de referencia, pero también es importante que me pongan la localización vía GPS, como para poder darle una mayor credibilidad al trabajo. Después lo que tenemos también hace referencia a las inversiones. Todo lo que haga referencia a los cuadros de inversiones, a las planillas, por el momento yo no les voy a tocar todavía porque sé que en esa parte están bastante avanzados. Lo que sí me gustaría es en estas clases reforzar más la parte de la teoría. Ahora, todo esto vamos a ir viendo un poco más adelante. Bueno, acá en la unidad 2, en lo que hace referencia a lo que es la descripción del negocio, no es igual a lo que hace referencia a nuestro primer punto de nuestro trabajo, sino que tenemos que ser un poco más específicos acá, en el sentido que en lo mencionado más arriba hacemos referencia a los beneficios que puede traer la sociedad, hacemos referencia al mercado en donde vamos a ir dirigiendo nuestras actividades, pero acá tenemos que hablar ya de qué tipo de productos o servicios nosotros vamos a estar ofreciendo, cuáles serían las características, ya sea de nuestros productos o de nuestros servicios. Como así también podríamos estar hablando de ya más específico cuáles serían nuestros clientes y cómo nuestros productos o servicios estarían satisfaciendo a nuestros potenciales clientes. Ahora, cuando estamos hablando del concepto del negocio, estamos hablando ya de qué es, o sea, de qué es, o sea, la esencia de nuestra empresa. Hablar, hacer una pequeña introducción del mercado de nuestra empresa, cómo
cómo surgió ese mercado de nuestra empresa. Si es que estamos hablando, por ejemplo, de una empresa de calzado, siguiendo con el ejemplo que les mencioné, hablar un poco de dónde se obtiene el cuero, cuáles serían los principales proveedores. Tendríamos que hablar un poco también de la calidad y la diferencia que existe entre cuero y cuerina, por darles algún ejemplo. Eso es la esencia cuando estamos hablando del concepto del negocio. Ahora, cuando estamos hablando ya del producto o servicio, estamos hablando más bien haciendo referencia ya de forma global, qué es lo que ofrecemos, a qué mercado y qué tipo de propuesta o valor agregado nosotros podemos poner para diferenciarnos de la competencia. Y acá justamente está lo que les comenté en cuanto ya a la segmentación del mercado, como para ir viendo un poco ya dónde nosotros vamos a estar apuntando, hacia qué tipo de clientela estaríamos tratando de llegar teniendo en cuenta el mercado al cual queremos acceder. Justamente acá también les estuve mostrando que esta es una tesis con ciertos errores. Cuando estamos hablando de objetivo general, estamos hablando de un solo objetivo. Porque o sea, un objetivo general no puede ser más de uno. Cuando estamos hablando ya de 5 o 6 objetivos, uno es el general y el resto pasa a ser objetivos específicos. Los objetivos específicos deberían oscilar entre entre un promedio de 3 a 5 objetivos específicos. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Hasta acá todo claro, profe. Bueno, perfecto. Ahora, cuando estamos hablando del logotipo de la empresa, no estamos hablando de una parte más de nuestro trabajo ni una parte más de la empresa. El logotipo es una parte fundamental, puesto que es lo primero que el cliente ve, haciendo referencia a los colores, al dibujo, al contexto, a los colores, es decir, al logotipo en sí da mucha importancia y también da un choque de impresión al cliente, que es lo primero que se lleva. Para ello tienen que saber conjugar entre comillas, lo que es el nombre de la empresa, con qué tipo de dibujos o colores, texturas, textos, nombres estarían asociando eso. Ahora, cuando estamos hablando de lo que hace referencia también a la misión y visión, estamos hablando que la misión de la empresa es lo que la empresa es en la actualidad. Hace referencia a lo que la empresa ofrece al mercado. Ahora, cuando estamos hablando de visión de la empresa, estamos hablando ya de lo que la empresa quiere llegar a ser en un futuro. Por lo general siempre se dice que la visión debe ser un poco exagerada. Por ejemplo, acá estamos llegando por darle, continuando con la empresa de calzado. La visión de una empresa, pues ofrecemos ofrecemos calzados de calidad, 100% de cuero, etcétera, ¿verdad? Siempre se tiene que hablar, también es importante que manejen esto, que se tiene que hablar en presente. Ahora, cuando estamos hablando de visión de una empresa, estamos hablando que tiene que ser
a lo exagerado ya. Por ejemplo, ser la mayor empresa de exportaciones de calzado a nivel de Sudamérica. Ahora, cuando estamos hablando también ya, pasando a la unidad 3 lo que es el análisis del entorno económico, tenemos que tener en cuenta los siguientes puntos. Nosotros vamos a tener que definir cuál es el tipo de competencia en la que nuestra empresa está. Acá quiero que presten atención porque lo ideal en este punto es lo ideal. Aquí pasa. Te pido, les digo, ¿verdad? Acá en el trabajo me mencionan las definiciones, por ejemplo, de lo que es un mercado de competencia perfecta, lo que es un mercado de monopolio, un mercado de competencia perfecta, como, como concepto está bien, ¿verdad? Pero ponerse, ustedes tienen que ponerse en el lugar que ustedes son unos empresarios que tienen que vender qué es lo que ustedes están comercializando. Y para mí leer los conceptos o sea, no atrae ni suma. Ustedes lo que tienen que colocar es ya en el mercado que están y tienen que explicar el por qué mencionan que están en ese mercado. Un segundito, por favor. Qué suerte que no te escuchan. ¿Qué? Qué suerte que no te escuchan. Ahora, lo mismo también es cuando se pasa a la parte de lo que hace referencia a la elasticidad de la demanda y la oferta. Hay trabajos que me llenan de conceptos, pero esos conceptos ya se dan por sabido. A mí lo que me interesaría, lo que me interesa, mejor dicho, es saber en qué tipo de elasticidad de la demanda y de la oferta está la empresa. No me suma que me pongan el concepto de lo que es la demanda elástica, ni la demanda ni la demanda inelástica. Lo que me sirve es saber en qué tipo de la elasticidad se encuentran, tanto en la oferta y la demanda y el por qué. No quiero que pierdan mucho tiempo en los conceptos. Continuando también un poco más adelante. Tenemos un poco en la parte del análisis de las variables macroeconómicas, haciendo referencia a lo que son los impuestos. Los impuestos van a variar teniendo en cuenta la razón jurídica de la empresa. Si es que es una SA, una SRL, como son la mayoría de los casos, o si estarían trabajando mediante alguna empresa unipersonal. Hasta hoy día todos están trabajando con razones jurídicas SA o SRL, porque de acuerdo a la razón jurídica cambian también algunos impuestos en conceptos de costos y procesos también. Cuando estamos hablando del salario mínimo legal, me tiene que poner el salario mínimo actual de hoy, la cual está estipulada por la siguiente ley, ¿verdad? Todo lo que hace referencia a la parte de inflación, a la parte de Producto Interno Bruto, ¿verdad? Toda esa información ustedes pueden encontrarlo en el maletín macroeconómico que se encuentra en la página del BCP, como también en los periódicos dominicales. Esto se utiliza como para saber cómo se estaría comportando el mercado y qué efecto podría tener en la actividad económica que yo pienso realizar. Cuando estamos hablando de países
de país o países afectados al proyecto. Obviamente va a ser para Paraguay, puesto que lo estamos realizando dentro del territorio nacional. La siguiente parte hace referencia a la zona geográfica específicamente dentro de nuestro territorio paraguayo, que la mayoría elige como mercado de residencia, por llamarlo de alguna forma, Luque. Ahora, cuando estamos hablando de mercados regionales, estamos hablando del mercado sudamericano, es decir, los mercados de nuestros vecinos. Pero aquí lo que hace referencia es de cómo nos afecta ese mercado del país vecino a nuestra actividad. Es decir, lo tenemos que tomar como competencia. Ahora sí. También tenemos una parte que la cual hace referencia a lo que es el plan de marketing, el cual que como van a recibirse de contadores, también no tienen que dejar de conocer esta parte que es fundamental también. Ustedes estarían teniendo también en alguna parte de este punto la parte de encuestas, la parte de muestras, o sea, ustedes tienen que captar de su mundo, tiene que hacer un muestreo de por lo menos ahora entre 50 a 100 personas, un promedio, lo ideal sería 100, como para poder obtener y hacer informaciones de valía para la actividad que ustedes están realizando, como para ya sea con preguntas abiertas, que yo no recomiendo porque es bastante más complicado eso filtrarlo como para poder resumirlo. Lo ideal estaría haciendo con preguntas cerradas, que son preguntas que ustedes ya le ponen al cliente, ya los van canalizando entre un sí o un no, o las alternativas que ustedes van a estar sugiriendo. Dentro de este punto tenemos lo que hace referencia a la recopilación de antecedentes, es decir, antecedentes del producto, uso y especificaciones del bien o servicio, como así también estamos viendo lo que es la parte de la descripción de nuestro producto o de nuestro servicio, cómo lo estaríamos utilizando, qué tipo de ventaja tendría, dónde lo podríamos utilizar, si es que estaríamos utilizando qué tipo de distribución, porque cuando estamos hablando de distribución estamos hablando de los canales que nosotros vamos a estar ofreciendo para hacer llegar nuestro producto o servicio al consumidor final, el cual podría ser si es que hay alguna empresa que se dedica a la fábrica, de la fábrica al consumidor final, o de la fábrica a un minorista y del minorista al consumidor final, o puede ser de la fábrica al mayorista, del mayorista al minorista, del minorista al consumidor final. Usted tiene que saber que mientras más largo sea la cadena, el precio del producto final tendría que ser más caro. Ahora, bueno, como ya les dije, ya todo lo que hace referencia a la parte cómo estarían utilizando el producto, la parte de beneficios, la parte de rentabilidad, en cuanto a la satisfacción del cliente con relación al producto o servicio que están ofreciendo, toda esa información se vuelcan en esta parte. Y este es lo que hace referencia a las encuestas. Por lo general, estos tipos de encuestas tienen que estar compuestas
por un máximo de 10 preguntas. Lo ideal son 10 preguntas, no menos ni más, en la cual usted le da un panorama bastante amplio como para poder realizar estos tipos de cuadros en porciones de torta, en la cual ustedes podrían estar explicando a la hora de su defensa, en donde estarían demostrando del por qué esa rentabilidad y del por qué ese nivel de venta que ustedes estarían teniendo. Es una parte también bastante importante esta. Eh, Como ya le estaba hablando, ya en concepto de la distribución, tendrían que ver cómo van a estar haciendo la distribución, si es que estarían atacando ya solamente el mercado de Luque o estarían atacando alguna otra parte, ya sea de la de Asunción, Areguá, Gran Asunción, etcétera. Bueno, después de esto tenemos la política económica y su incidencia sobre el bien que se estudia. Cuando estamos hablando ya de las políticas económicas y su incidencia, estamos hablando un poco ya de la situación macroeconómica, de cómo estaría afectando la situación tanto política como económica del país a nuestro mercado. Por ejemplo, todo lo que fue esta recesión mediante, por ende, por el tema de la pandemia, por toda la ley de emergencia sanitaria, las cuarentenas, las fases que se detuvieron, eh, las limitaciones que hoy se tienen, por más que no haya una cuarentena ni fase de por medio, se tienen muchas limitaciones, no todas las actividades comerciales están abiertas y todos estos puntos ustedes van a tener que representarlos también, que le estaría haciendo de una importancia importante, porque como les mencioné ya desde el principio, muchas empresas tuvieron que reinventarse, tuvieron que dejar sus actividades principales para dedicarse a otra para que la empresa no pare. Es decir, hicieron frente a varios obstáculos que tuvieron que vencer, cosa que ustedes también van a tener que explicar de cómo alguna incidencia o impacto político estaría atacando, o mejor dicho, afectando su actividad económica, ya sea como organización hacia el mercado, porque ¿cuál es la finalidad acá? La finalidad es que la empresa obtenga rentabilidad, ganancias, mediante la correcta satisfacción del cliente que acude a nosotros. Bueno, chicos, nos están quedando 4 minutos y me gustaría saber si es que tienen alguna consulta, pregunta o alguna otra duda que no haya que todavía no hayamos visto. Como le digo, si es que yo les invito a que continúen trabajando como lo están haciendo, que continúen avanzando con el trabajo, puesto que como les mencioné desde el vamos, el tiempo lo marcan ustedes, pero también, así como lo marcan, hay un tiempo límite en el cual, así como les mencioné, estaríamos hablando de las primeras 2 semanas de enero. Ustedes tienen que entregar, lo ideal es que ya me presenten toda su tesis como para que yo pueda corregirlo todo para diciembre. Es decir, prácticamente tenemos 30, 45 días más, 60 estirando.
y es con lo que les invito a que continúen. Si es que por algún motivo no pueden, no tienen tiempo o tienen algún inconveniente, me pueden mensajear y ahí podemos ver alguna solución tentativa. Si es que no tienen más ninguna pregunta, consulta, no estaríamos viendo en nuestro día y nuestro horario el día martes. Ya está, profe. Vale, perfecto, hasta luego.